Desde niños nos han dicho que después de la muerte nos esperan la luz, la paz y el ansiado encuentro con algo sublime. Pero, ¿y si detrás del telón de la vida hay un panorama completamente distinto? No se habla de ello en voz alta. Se silencian hechos espeluznantes, se ocultan detalles horripilantes, porque lo que puede esperarnos al otro lado no se parece en nada al paraíso. Permanezca atento al final de este vídeo para descubrir revelaciones que le helarán la sangre. ¿Qué han visto los que han viajado más allá? ¿Por qué algunos regresan del otro lado gritando de terror? Los médicos que miran cada día a los ojos de los moribundos acaban convirtiéndose en fríos observadores. El miedo a la muerte se sustituye por estadísticas médicas y la fe por frases sarcásticas como «No hay nada después de la muerte. El cuerpo solo se convierte en abono para la tierra». No es crueldad, es un mecanismo de defensa. Así era el doctor Maurice Rawlings, un respetado cardiólogo, presidente del Instituto de Cardiología de Tennessee, un hombre en el que confiaban incluso jefes de Estado. Era el médico personal del presidente de Estados Unidos. Su día a día transcurría en salas estériles, entre electroshocks, adrenalina y segundos que separaban la vida de la muerte. Durante casi 20 años, Rawlings resucitó a personas. Ha visto cómo se paraba el corazón, cómo se desvanecía la conciencia, cómo la tecnología recogía los últimos brotes de actividad biológica. Y todo parecía mera fisiología. ¿Un alma? ¿Vida después de la muerte? No. Para él, eran cuentos de hadas para los débiles. Pero un día, todo cambió. Un paciente, una reanimación, una mirada desde el abismo, y la lógica habitual del médico se hizo polvo. Este caso fue el comienzo de una nueva obsesión. Rawlings ya no podía cerrar los ojos. Empezó a buscar respuestas. Se adentró donde antes ni siquiera se atrevía a mirar, en las oscuras profundidades de la experiencia post-mortem, sobre la que incluso los que han regresado prefieren guardar silencio. Y el caso fue así. Un paciente de mediana edad, que había sufrido una parada cardíaca, ingresó en la unidad de cuidados intensivos. Al principio, todo sucedió según el esquema habitual para el médico. Empezó a llevar a cabo las medidas necesarias para salvar a este hombre. En ese momento, era un trabajo rutinario para él. Pero sobre lo que ocurrió después, Rawlings escribió lo siguiente: después de llevar a cabo todas las acciones apropiadas para un caso así, el paciente finalmente recobró el conocimiento, pero parecía extremadamente asustado. Temblaba de terror y decía repetidamente: «Doc». Si el paciente no estuviera tan debilitado, probablemente habría gritado de miedo. Era la primera vez que veía a una persona tan asustada después de estar al otro lado de la vida. Normalmente, tras la reanimación, la gente está confusa, demasiado agotada o agradecida por haberse salvado. Pero es la primera vez que veo tanto pánico en un paciente. La reacción del paciente al ser devuelto a la vida dejó al médico confuso. Rawlings había visto muchas cosas: lágrimas, gritos, alivio, confusión. Pero lo que le ocurría a este hombre era diferente. Temblaba,
como si hubiera vuelto no del olvido, sino del mismísimo inframundo. Sus labios murmuraban lo mismo. «Doc, no me dejes volver, por favor». Sus ojos, dilatados, vacíos de terror. Tenía la frente cubierta de sudor y todo el cuerpo le temblaba de pánico, como si aún estuviera allí. El médico no pudo soportarlo. Hizo una pregunta de la que esperaba no oír respuesta. Pero el paciente habló. Con dificultad, precipitadamente, casi en un susurro, dijo que estaba en un pozo oscuro y opresivo. No había nada alrededor, solo un silencio resonante y una soledad tan pesada como la piedra. Intentó describir el lugar, pero los recuerdos le abrumaron y el miedo volvió a paralizar su cuerpo. Solo una mirada suplicante. «No me dejes volver allí». El médico no pudo soportarlo. Hizo una pregunta de la que esperaba no oír respuesta. Pero el paciente habló. Con dificultad, precipitadamente, casi en un susurro. Dijo que estaba en un pozo oscuro y opresivo. No había nada alrededor, solo un silencio resonante y una soledad tan pesada como la piedra. Intentó describir el lugar, pero los recuerdos le abrumaron y el miedo volvió a paralizar su cuerpo. Solo una mirada suplicante. «No me dejes volver allí». Sin embargo, a pesar de toda esta tormenta emocional, Rawlings intentó seguir siendo racional. Atribuyó lo que había visto al estrés postraumático, la reacción banal del cuerpo ante la muerte clínica. La lógica lo reconfortaba. La experiencia médica sugería que no todo lo que una persona ve al límite es real. Y, al parecer, eso era todo. Pero unos días más tarde, Rawlings Moritz volvió a visitar al paciente que acababa de rescatar. Lo hizo para comprobar su estado de salud, y una vez más intentó preguntarle por aquellas aterradoras visiones. Pero ¿cuál fue la sorpresa del médico cuando le contestó, con toda sinceridad, que no recordaba nada de eso? «Disculpe, doctor, ¿pero de qué está hablando?» «No recuerdo nada que pudiera asustarme. Por el contrario, conocí a una maravillosa y amable mujer de unos 20 años, muy guapa y dulce. Se presentó como mi madre, pero no lo era. Mi verdadera madre tiene un aspecto completamente distinto». Tras esta respuesta, Rawlings se quedó aún más perplejo. No solo su paciente resucitado había negado ahora sus horribles visiones, sino que además había contado algo completamente distinto. Pero el doctor Rawlings ya no podía dejar pasar la situación. Había algo en este caso que le inquietaba. Se salía demasiado de lo normal. No quería contarle a su paciente sus dudas, así que decidió indagar más. Se puso en contacto con el padre del hombre y con cautela le contó lo que había oído. Una historia de oscuridad aterradora y un encuentro inesperado con una joven que se identificó como su madre. La respuesta que recibió le dejó atónito. El padre guardó silencio durante largo rato y luego confesó. Sí, su hijo nunca supo que tenía otra madre. La primera mujer del hombre había muerto cuando el niño era muy pequeño. Para no traumatizar al niño, ocultó la verdad y pronto volvió a casarse. El hijo nunca había visto el nombre ni las fotos de su madre biológica. No sabía que existía. Jamás. Y ahora, años después,
esa misma mujer se le aparece en el lugar donde la mente humana rara vez mira. Allí, al otro lado de la línea que separa la vida de la muerte, emergió de la oscuridad para encontrarse con alguien que nunca supo que existía. Y todo lo que había parecido delirante se unió de repente en una imagen única y aterradoramente lógica. Este caso causó una impresión indeleble en Rawlings, haciéndole pensar: ¿qué ocurre realmente después de que una persona muere? A partir de entonces, empezó a entrevistar detalladamente a los pacientes sobre lo que experimentaban en el momento en que los médicos luchaban por sus vidas. Gracias a esta investigación, el doctor llegó a la conclusión de que existe otra vida más allá de la muerte. Pero a diferencia de estudios similares que solo contienen recuerdos positivos de la vida post-mortem, Rawlings también ha recogido testimonios de pacientes que en modo alguno pueden atribuirse a algo agradable. Al contrario, son aterradores y obligan a tratar la experiencia post-mortem de forma más crítica, haciéndonos pensar en el infierno y en el tormento de los pecadores en el más allá. Rawlings realizó innumerables encuestas y experimentos, de los que dijo lo siguiente: entrevisté a todos los que habían sido resucitados. Alrededor del 20% de ellos accedieron a describir sus experiencias del más allá. Estas descripciones me liberaron de la oscuridad de la ignorancia y el escepticismo. Me llevaron a creer que hay vida más allá de la muerte. En repetidas ocasiones he sido testigo de que los muertos pueden ver y oír a los médicos de la sala. Y esto es fácil de comprobar, no hay duda. Realmente perciben todo lo que les rodea cuando el latido de la vida se detiene en su cuerpo. Así pues, son las personas vivas las que padecen una cierta ceguera espiritual ante el mundo invisible, mientras que la percepción de los llamados muertos, por el contrario, es ampliada. Entre las muchas observaciones del Dr. Rawlings, destacaba en particular una verdaderamente inquietante. Observó: si se habla con una persona inmediatamente después de regresar del borde de la muerte, no al cabo de una hora ni al día siguiente, sino en los primeros minutos, lo más frecuente es que no se oigan historias de luz, paz y amor eterno, sino los lamentos del alma que ha estado en la oscuridad. Estas revelaciones no son para pusilánimes, miedo, dolor, una sensación de oscuridad impenetrable. Pero con el tiempo, algo cambia. La conciencia parece suplantar a lo terrible, y en el recuerdo solo queda una bruma agradable, o nada, el vacío. Por eso es tan fácil creer que el más allá es el paraíso encarnado. Pero es una ilusión. Detrás de ese velo puede haber algo totalmente distinto. Quienes han experimentado la muerte clínica describen el comienzo de su viaje post-mortem de forma muy parecida. Primero, te das cuenta de que el cuerpo ya no es tuyo. Lo miras desde arriba, oyes voces, ves el ajetreo de los médicos, y luego hay un fuerte desapego. El alma es llevada hacia arriba, o, por el contrario, hacia abajo, a un pasillo aterrador. Pero lo realmente aterrador es que no todos salen a la luz. Muchos, demasiados, recuerdan cómo su viaje terminó en una cueva siniestra o en el fondo de un pozo sin fondo. Allí no había luz,
solo oscuridad fría, húmeda y viscosa. Todo está envuelto en una densa niebla, y entre ella deambulan figuras que parecen sombras, mudas, condenadas, como olvidadas por el propio tiempo. Este lugar no grita, susurra, y en ese susurro hay vacío, apatía, y una desesperación de la que es imposible despertar. Algunos incluso confesaron que hicieron intentos de escapar de esos lugares, pero sentían un peso insoportable que, como una gran piedra, les impedía abandonar esa morada de oscuridad. Pronto se dieron cuenta de que lo que les retenía en el reino de las tinieblas eran sus propios pecados. Impiden que el alma se eleve hacia las luminosas regiones de los infiernos. El peso de los pecados presiona literalmente a una persona, impidiéndole abandonar el infierno. Naturalmente, pocos de los que han tenido experiencias tan espantosas las compartirán con los demás, porque hablan de una verdad muy desagradable, a menudo apartada de la conciencia. Por eso son tan importantes los testimonios compartidos por los pacientes inmediatamente después de su resurrección de entre los muertos, cuando aún no han tenido tiempo de comprender plenamente lo sucedido y levantar defensas psicológicas. Al final de su vida, Rawlings dijo: a lo largo de la historia de la humanidad, los místicos han hablado de la existencia de vida después de la muerte. Pero solo ahora, gracias a la tecnología moderna, empezamos realmente a penetrar en este gran misterio. Quizá la existencia después de la muerte no sea solo un misterio, sino también la esperanza de la humanidad. Los extraordinarios encuentros que han vivido mis pacientes han tenido un profundo efecto en ellos y han cambiado su actitud ante la vida y lo que viene después de ella. No he conocido a un solo paciente que, tras una experiencia así, siguiera siendo ateo. Como en cualquier otro ejemplo, cada cual es libre de elegir en qué creer y en qué no. Pero si esto es cierto, quizá algunos de nosotros queramos pensar bien lo que hacemos y, antes de que sea demasiado tarde, corregir las que pueden arrastrar el alma a los terribles reinos del más allá. Escríbenos en los comentarios lo que piensas al respecto. Y también pon likes y suscríbete al canal para no perderte nuevos vídeos interesantes sobre diversos temas místicos. Muchas gracias por verlo. Os deseo muchos años de vida y prosperidad.